Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Los tres grandes ríos que cruzan Antioquia, el Atrato, el Magdalena y el Cauca, son las fuentes vitales que nutren el alma de este hermoso departamento. Cada uno de ellos lleva consigo una historia, una cultura y una importancia incalculable para la vida de sus habitantes. El majestuoso río Atrato, con sus aguas caudalosas que serpentean a través de la selva, es un hilo de vida en medio de la densa vegetación. Ha sido testigo de las luchas y las esperanzas de las comunidades afrodescendientes que han aprendido a vivir en armonía con la selva y a depender de sus recursos. El río de la patria, el Magdalena, es un regalo de la naturaleza que fluye desde las altas montañas hacia la región central de Antioquia. Es protagonista de la historia del departamento, transportando cargamentos, anhelos y productos que han favorecido a sus habitantes. Ha sido fuente de inspiración para innumerables artistas y poetas que han encontrado en sus aguas la musa que da vida a sus creaciones. El río Cauca ha sido un aliado inquebrantable en el desarrollo de Antioquia. Sus aguas han sido aprovechadas para la generación de energía eléctrica, irrigación de tierras fértiles y el sustento de numerosas comunidades. Ha sido el hogar de comunidades indígenas ancestrales y ha visto los vaivenes de conflictos y reconciliaciones. Hoy, los tres grandes ríos de Antioquia. En términos hidrológicos, yo creo que Antioquia es una región que ha sido, por su conformación natural, beneficiada desde muchos puntos de vista. Tenemos casi que un río que pasa por la parte central como el río Cauca, que alimenta gran parte de las llanuras y de los ecosistemas que tenemos, pero justo en las fronteras tenemos dos ríos que son sumamente valiosos. El río Magdalena, que es el más caudaloso de Colombia, pero el río Atrato en el otro extremo, que tiene otras características importantes. Estos son tres de los más grandes ríos que hay en Colombia. Estos ríos son vitales para Antioquia y son vitales para el país, porque de ellos depende la producción de electricidad, de agua, de alimentos, porque alrededor de esos ríos también nos hemos ordenado, a veces de mejor o peor manera. Todos drenan al Caribe. En este sentido, los tres fluyen del sur a norte y han sido como arterias que han conectado al país desde el Caribe. El norte de los Andes configura geológicamente el río Magdalena, el río Cauca y el río Atrato de una manera muy peculiar. No hay ríos en Sudamérica que tengan esa forma, que tengan flancos de cordilleras que estén alimentándolos de esta manera. Ninguno. Los tres son de altísimo caudal, navegables, que prestan un servicio muy importante para las comunidades locales que allí viven. Son fuente de alimento. En ellos hay pesca muy rica, muy variada y muy diversa. Y son unos ríos que permiten también el transporte de carga en casi toda la extensión del territorio antioqueño. En general, en los tres ríos, los medios de vida de las poblaciones humanas están ligados totalmente al río. Los ríos son para sus habitantes la principal fuente de proteína animal, son una fuente de ingresos constante, entonces digamos que son también un motor económico, no solo son un medio de sustento para la alimentación, sino también son un motor económico para toda la región. Cuando pensamos en esos tres ríos, son arterias vivas, ¿cierto? Son arterias vivas de supervivencia, son arterias vivas de biodiversidad, son arterias vivas de conexión con los océanos. De allí es donde también las poblaciones de peces se conectan con el océano y también es sitio, digamos, estas arterias es donde se ha dado también el desarrollo de nuestro país, ¿cierto?
Las especies que tenemos en estos ríos son especies que solo se encuentran en estas cuencas. Son cuencas entonces que si bien no son muy ricas, sí son muy diversas, tienen grados de endemismo muy altos. Estos 3 ríos son de gran importancia para Colombia, también para el norte de Sudamérica, porque atraviesan también una infinidad de ecosistemas donde el río, digamos, cumple un papel importante en términos de irrigación, en términos de dinámicas de animales que se mueven a través del río y en términos de barrera. Los ríos cumplen también una barrera de aislamiento geográfico para muchas especies y en este sentido el papel de ellos en términos bióticos y económicos es clave. Y tienen unas características cada uno súper importantes en términos si hablamos de diversidad. El Cauca, en la mayoría de su extensión es bosque seco, tiene unas características particulares de fuentes bióticas, pues de vida, de recursos naturales que tienen también sus particularidades. El río Atrato es una cuna de diversidad increíble en este país porque hace parte de una región muy rica a nivel global, que es lo que llamamos el Chocó biogeográfico. Esta arteria es una fuente de vida, tanto para el Chocó como para el Golfo de Urabá, ¿cierto?, donde desemboca, y representa uno de los centros de endemismo más importantes en Colombia y en el mundo. Y el Magdalena, que ha sido la arteria y el alma de Colombia toda la vida, el alma del progreso del país, creo que estamos volviendo a mirar el río por la vida que tiene, por la fuente de alimento que ha sido toda la vida para Colombia. Las comunidades reconocen esa importancia que tiene el río, la importancia que tiene como fuente de alimento, ¿cierto?, especialmente los peces. Creo que estos 3 ríos tienen su personalidad propia, tienen sus comunidades propias. Y son ríos que son muy similares geomorfológicamente, el tipo de agua, el tipo de suelo que recorren, entonces por eso los 3 son ríos como más o menos del mismo color. O sea, si los comparas, por ejemplo, con los ríos del Pacífico, son sumamente diferentes, tienen más o menos el mismo tipo de planicies de inundación, son unos ríos que son de un color como dicen los científicos, en el momento que uno está determinando el color, que se parecen a café con leche. ¿Por qué? Porque el tipo de cordilleras que recorren, el tipo de suelos hacen que el agua con esos nutrientes y esos sedimentos tenga ese color, pero la existencia de ese color hace que haya cierto tipo de algas, que haya cierto tipo de peces y eso genera un cierto tipo de forma de habitar el río. Hay como una identidad socioecosistémica tal vez entre esos 3 ríos de Antioquia tan importantes y sería fundamental reconocer que los antioqueños somos eso también. Las cuencas de los ríos Atrato, Magdalena y Cauca desempeñan un papel significativo en la vida de Antioquia y en toda Colombia. Además de su importancia económica, estas cuencas son esenciales para la conservación de la biodiversidad y el suministro de agua, y también enfrentan desafíos ambientales que requieren una gestión sostenible y cuidadosa para su preservación. Para nosotros tenemos en este momento el río Atrato, es la fuente vital para toda la comunidad. Pues una de las principales actividades que hace la comunidad en el río, la pesca, que es la fuente vital de nuestra comunidad, que es la igual a donde podemos abastecer nuestra canasta familiar. Segundo, la extracción de madera. Y en ocasiones también pues algunas personas viven del tema de la ganadería. También nos sirve como fuente de vía porque el único medio para llegar a Vigía del Fuerte, que el cual hacemos parte del municipio de la zona de Urabá, de Antioquia, pero para llegar acá debe ser fluvial y siempre transitar por este río Atrato es lo mejor, como siempre he dicho, vivir en el río o vivir en la zona donde estamos, para nosotros es de gran satisfacción. Para nosotros el río también lo tenemos como la vida, porque del río sacamos parte de la canasta familiar que son los peces para alimentarnos y sacamos toda el agua que necesitamos. Entonces para nosotros el río es vida, al igual que el territorio. Bueno, los pescadores en esta zona del Magdalena Medio, diariamente son muchas familias que dependen de este grande río de la Magdalena.
a pesar de las dificultades que tienen. El Magdalena nos brinda una gran economía. Generalmente las personas se dedican a la pesca artesanal, donde especialmente pues extraen el bocachico, el bagre, en ocasiones de forma incidental pueden capturar la tortuga o quizás pueden capturar también el manatí, pues son especies que también viven en los ríos y también están en la ciénaga o en los caños. La mayoría de las personas, todas sus actividades pertenecen al agro, ¿sí? En ese orden de ideas se dedican a las agriculturas, de todo lo que es pan coger, maíz, plátano, cacao, etcétera. Y la otra mayoría se encarga de la pesca. Nechí es el único municipio del departamento de Antioquia que hace parte de la subregión de la Mujana, o también llamada la Tierra del Agua. El Bajo Cauca es un punto caliente de biodiversidad. Nosotros estamos rodeados por la Serranía de San Lucas, que es un ramal de la Cordillera Central, por la Serranía de Yapel. Tenemos dos ríos de importancia nacional, el río Cauca y el río Nechí. Y tenemos por un lado el punto cero de la Mujana. Desde el municipio de Nechí empieza el punto cero de la Mujana. Lastimosamente nosotros tenemos una herencia zenú, pero esa herencia se ha perdido porque la cultura zenú fue exterminada y los zenúes, los indígenas primeros que habitaron esta zona, eran los que entendían, los que mejor entendieron la forma de relacionarse con las aguas. Acá nace pues, la Mojana, y nace pues como una gran parte importante hídrica de este país. Sin embargo, ese conocimiento ancestral se perdió y hemos venido relacionándonos con las aguas de una manera muy diferente desde entonces. Entonces lo vemos y hemos visto los ríos y las aguas como un espacio para extraer, y como lo hemos visto así, pues el sustento de muchas de las familias de la región se ha visto ligada a eso, pero digamos que esa forma también de extraer ha empezado a generar unos impactos ambientales muy significativos en el territorio. ¿Cómo llega la crisis climática a la crisis de nuestra relación con el agua? Entonces yo creo que es una capa que se suma y además que es consecuencia. O sea, la crisis climática también es la crisis de todas las rupturas que hay de la sociedad con los ecosistemas. Así hagamos parte, hay rupturas. Hay rupturas con la forma de producir los alimentos, hay rupturas en la forma en cómo obtenemos energía, hay rupturas y procesos ineficientes, ¿cierto? Cuando nos ubicamos a nivel global, pues Colombia es rico a nivel hídrico, y creo que muchas veces los colombianos nos hemos acostumbrado como que tenemos mucha agua por todos lados, pero cuando nos vemos en el globo con todas las amenazas climáticas que tenemos, el agua entra a ser fundamental para todo, o sea, entra casi que a estar en el ojo del mundo donde hay agua en el planeta. Bueno, las afectaciones que hay acá en nuestra zona sería como un gran impacto sería lo de la pesca, ya que como los niveles de los ríos afectan también los caños y las ciénegas, ya las pescas no llevan como que el mismo ritmo que se está realizando en tiempos anteriores. Antes los pescadores no tenían pues como que la necesidad de salir tanto, sino que como que en las mismas zonas donde ellos viven tiraban sus trasmayos y todo, pero ya como eso se ha perdido. La afectación en el agua ha sido para nosotros algo que nos ha marcado. ¿Por qué? Porque ahora el agua huele a feo, porque obviamente digámoslo así, la degradación y la sedimentación ha generado de que el agua huela feo, y pues se ha tocado hacer pozos subterráneos para pues tener otra parte donde consumir agua, porque ya no se puede consumir como en los tiempos de antes. Pues por ejemplo, cuando yo era niña uno podía consumir el agua, sacar para hacer la comida y todo eso. A nosotros nos afecta, económicamente nos afectan mucho. ¿Por qué? Porque al Magdalena no tener su caudal normal del agua, cuando el Magdalena crece, el Magdalena tiene unas planicies inundables. Entonces en esas planicies inundables el agua va a llegar a esos caños, a esos humedales, y en esos humedales y en esos caños es donde se va a reproducir todo el ciclo del pez. Se va a hacer el desove, se van a ver apareamientos y la reproducción, y es ahí donde se vuelve el ciclo reproductivo del pez.
y al no tener la capacidad de agua, pues el pescado no va a tener dónde reproducirse. Entonces ahí nos vemos afectados nosotros como pescadores, que ya cada día va a haber menos pescado. Pero tenemos que entender realmente lo valioso que puede suceder en nuestro territorio con la presencia de esos 3 ríos, porque desde todo punto de vista, los ecosistemas, las personas que viven alrededor, es necesario que entendamos que deben ser protegidos y que nosotros como personas que habitamos el territorio debemos entender que no es únicamente este pedacito de tierra al que nosotros habitamos el que tenemos que cuidar solamente para nosotros, sino que si lo cuidamos podemos entender o proteger un sistema mucho mayor como todo el territorio antioqueño bañado nuevamente por estos 3 ríos principales. Cada río sobresale por los servicios ecosistémicos que prestan a las comunidades que conviven en sus orillas y a cada uno de quienes habitamos el departamento de Antioquia y el país. El Atrato es una de las zonas más biodiversas del mundo, con una gran variedad de especies vegetales y animales. Es hogar de numerosas especies endémicas y es considerada una región de alto valor ecológico en el mundo. El río Magdalena es esencial para el transporte de mercancías y personas a lo largo de su extenso recorrido. Además, desempeña un papel crucial en la generación de energía hidroeléctrica y en el suministro de agua para diversas actividades agrícolas e industriales en Antioquia y otras regiones de Colombia. El río Cauca es esencial para la generación de energía hidroeléctrica en varias represas de Antioquia, energía que es fundamental para el abastecimiento de electricidad en el departamento y en toda Colombia. Además, el río Cauca es vital para la agricultura, la pesca y el suministro de agua potable. Los ríos en Colombia, esos 3 ríos en particular, yo creo que el 80% de la gente depende de ellos, no sabe, y cumplen un papel entonces clave. Proteger los ríos es muy importante, estas macrocuencas en términos de garantizar que el río siga su cauce, de que los flujos de agua que llegan a los ríos se mantengan de forma estable también, y de que las comunidades puedan vivir ordenadamente y que puedan seguir viviendo alrededor del río, que es algo importante. Como vemos, las dinámicas del mar cambian con el cambio climático. Esperamos que las dinámicas de los ríos se vayan a afectar en general, y la gente va a tener que ajustarse a vivir al lado de estos ríos. Entonces yo creo que definitivamente pues la gente debe cambiar su imaginario sobre los ríos, de que es los sitios donde simplemente se echan cosas para que se vayan, y debe ver los ríos como un elemento clave para su vida, que creo que los colombianos no lo tenemos. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en un sitio como Colombia que es tropical, si nosotros contribuimos con la regulación del clima, con tener unas cuencas sanas, con que usemos la biodiversidad de manera sostenible, pues cuidar esas cuencas es también contribuir con el cuidado del clima, ¿cierto? Que a veces es como la relación que no vemos, y esto finalmente contribuye con el clima global. En Antioquia tenemos que convivir mejor con el río Atrato, el río Cauca y el río Magdalena, y para eso tenemos que entender mejor esos ríos, incluyendo lo que les está pasando con el cambio climático. Convivir con los ríos, no pelear con los ríos, y tratar de tranquilizar a los ríos, tranquilizarlos gestionando nuestro territorio, ordenando nuestro territorio y teniendo en cuenta esos ríos como, yo diría, el eje principal de ese ordenamiento. Nosotros lo que hemos hecho como organizaciones en este Magdalena Medio, a pesar que somos un gremio bastante grande, en Magdalena Medio estamos conformados como una federación también, aparte de asociación como federación, y hemos presentado propuestas desde el ámbito regional, nacional y municipal para que nos apoyen nosotros con proyectos de reforestación, limpieza de humedales, limpieza de caños, limpieza de la conectividad entre caño y ciénaga para que el pescado pueda fluir con normalidad. Pues nosotros legalmente nos organizamos como una corporación familiar
Y pues estamos aquí en la región no solamente para servir a personas que vengan de otros lugares, sino a nuestra misma comunidad y poder juntos llevar este mensaje, juntos poder ayudar y juntos poder decir, bueno, la comunidad de la vereda del Totumo protege y cuida al manatí. Somos pescadores artesanales, somos 93 socios activos, dedicados también a ayudar de alguna manera al medio ambiente, a mejorar, a mitigar la emergencia climática, utilizando buenas prácticas ambientales. Nos capacitamos continuamente a los jóvenes, a los adultos. Estamos conservando, tratando de conservar porque hasta allá llega las fuerzas de nosotros. Quisiéramos tener fuerzas para recuperar y restaurar todos estos humedales, pero allá no llega al alcance de nosotros. Pero sí estamos haciendo trabajos de sensibilización, trabajos pedagógicos para conservar la especie. Nosotros nos hemos proyectado una meta que llegue a como realmente era el río Atrato, donde los niños nuestros se puedan bañar y no salgan con la rasquiña, donde las mujeres podamos bajar a las canoas, donde antes bajábamos, lavábamos los platos, lavábamos la ropa y nuestra ropa salía limpia y sana. El proyecto inicia con ganaderos, con pescadores artesanales, con grupos de mujeres que también valoran la importancia de las especies. Entonces se ha tratado como de difundir esa información para ir, digamos, mitigar esos impactos que se han generado no solamente 10, 20 años atrás, porque desconocemos muchas veces la importancia del río, de la importancia de un árbol sembrado, de la importancia de los animales. La idea no es solo empezar aquí desde la zona media, sino la zona alta y la zona baja del Magdalena, todo el Magdalena completo. Nosotros somos de las últimas especies que hemos llegado a la Tierra y la que más le hemos impactado. Y todo lo que hagamos desde lo local, ya nos dimos cuenta que impacta globalmente. La responsabilidad es con el planeta y lo que se está poniendo en tela de juicio, se está poniendo en peligro es la viabilidad de nosotros como especie, porque tal vez el planeta continúe sin nosotros. Y el mensaje es, seamos responsables con nuestra naturaleza para que nuestra naturaleza nos retribuya para mantenernos como especie. Y eso tenemos que hacerlo desde el lugar de donde vivimos. En la serie Aqua, recorrimos parte de estos 3 grandes ríos en Antioquia. Conocimos un poco de sus regiones y culturas, y fuimos testigos de la biodiversidad que albergan, con la importancia vital de su aporte al Caribe y su impacto sobre el sistema climático del planeta. A pesar de las dificultades que enfrentan debido al impacto del cambio climático, los ríos de Antioquia son una manifestación de la riqueza de la región y de su gente, y de la fuerza que las comunidades imprimen en la difícil tarea de protegerlos para las futuras generaciones. Concluimos que el agua es la fuerza que da vida a nuestro planeta y a nosotros mismos. Es el lazo que nos une a la naturaleza y al vasto océano que abraza la tierra. En esta relación íntima, encontramos el recordatorio de que somos parte de un todo mayor. Y con la preservación y cuidado de nuestros ríos, encontramos la promesa de un mundo en el que la armonía entre el hombre y la naturaleza florezca con la misma belleza que el agua misma. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.